Bienvenidos a Conexión B2B, el podcast de MTI Selling donde exploramos las estrategias, herramientas y tendencias que están transformando el mundo de los negocios en Latinoamérica. Conexión B2B. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión B2B, un espacio en el que hablamos de marketing, tendencias y sobre todo tenemos la oportunidad de conocer a grandes líderes de la industria tech. Mi nombre es Tania Orozco, soy gerente de marketing en MTI Selling y antes de presentar a nuestra súper invitada de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Spotify y por supuesto que nos sigas en nuestra red en LinkedIn. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Janina García, Country Lead en Multiplica Chile, con más de 15 años de experiencia liderando procesos de transformación digital y cultural a nivel LATAM. Su trabajo se caracteriza por combinar estrategias con dos pilares fundamentales, la parte humana y tecnología. Bienvenida, Janina. Hola, bienvenida Tania. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de MTI Selling también. Estamos muy contentos de tenerte aquí en este espacio, así que, bueno, arranquemos. Arranquemos en este café de amigas, por decirlo de alguna Tal manera. cual. Yanina, mira que escuchamos mucho hablar de transformación, de liderazgo y de tecnología. Estos realmente han sido temas que vienen desde hace muchos años atrás, pero a mí particularmente, y bueno, me imagino que a toda la audiencia le gustaría saber en el día a día, Yanina, ¿cómo estás liderando a tu equipo? ¿Cómo haces esa combinación entre el factor humano y la tecnología para que realmente surja el valor que estamos buscando? Principalmente creo en un liderazgo comprometido, comprometido con el equipo, cercano y exigente. Creo que también el hecho de estar buscando la excelencia hace también que el equipo se sienta capaz de lograrlo. Pero para eso no es solamente que sea su responsabilidad, sino que entiendan que parte importante de mi trabajo es lograrlo, es lograr que ese equipo logre la excelencia. Entonces, en base a eso es estar muy comprometida con el día a día, con los procesos, no un micromanagement, porque a veces se tiende a confundir también un trabajo de cercanía con el micromanagement. Hay que también saber hasta qué punto uno puede llegar y hasta qué punto entregar esas confianzas. Creo que ese liderazgo lleva a que está muy relacionado todo el tema emocional también, a que las personas sientan que son capaces, que son capaces también de entregar lo mejor, no solamente por la compañía, sino por ellos mismos. ¿Cuál es su límite profesional? Y eso, verlos crecer también, ver crecer un equipo, también no solamente me llena de alegría, sino también siento que ellos están muy felices de haber logrado muchas de las cosas que nos proponemos. Entonces creo que la cercanía, una empatía como medida también, en ciertos aspectos, creo que llevan a sacar lo mejor de cada uno y que en un conjunto, en un equipo, se logre esa excelencia que todos buscamos. Todos somos parte importante. Eso es algo que siempre trato de dejar bien claro. Eh, es importante la honestidad también y sobre todo cuando trabajamos en determinados proyectos, donde tenemos tiempos, donde muchas veces estamos bajo estrés. Entonces también entender un poco en qué proceso estamos en eso y entender también en qué proceso están internamente, porque a veces pasa de que nos pasan cosas en la vida, y en la vida personal, y a veces no lo queremos transparentar en el trabajo porque sabemos que es importante. Entonces, bueno, ¿cómo logramos como equipo sortear ese tipo de temas y que todos nos sentamos también acompañados en lograr esa meta? Ese fiato también entre todos, valorando a las personas, creo que hacen una gran diferencia. Se logra una gran comunicación y también un excelente ambiente, que creo que es donde pasamos más tiempo, como siempre digo. Bueno, pasémoslo bien dentro de las cosas que tenemos que hacer. Claro. Mira que mencionaba varios puntos importantes y definitivamente nos queda claro en que es una relación recíproca, ¿sí? Entonces, nosotros como líderes ayudamos a las personas que tenemos a cargo, pero ellos también de una u otra forma nos enseñan a nosotros en el día a día. Sin embargo, para nadie es un secreto que el tema de liderar y de poder manejar todas estas situaciones que muchas veces, como tú lo mencionas, aplican también dentro del marco emocional, no solamente profesional.
y de una u otra forma nos tocan, ¿cierto? Allí me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido para ti el reto más desafiante en todo este proceso? Sabemos que estar como en esa interacción, dos cabezas son dos mundos totalmente distintos, entonces no es fácil, pero ¿cómo lo haces? Para ti, ¿cuál ha sido ese reto así que tú has dicho, uy, me llevó esto a mi nivel? El mayor reto es la comunicación, creo yo, porque la comunicación tiene que ser variada también dependiendo de las personas. Entonces, a veces lo que funciona para una persona, una manera de comunicar las cosas, no funciona de la misma manera para otro. Entonces, a veces uno cree que en una reunión tal vez de equipo, la manera en que está comunicando las cosas es fácil de entender para todos. O el objetivo que uno logra, todos lo entendieron de manera bien. Sin embargo, luego cuando uno empieza a conversar, te das cuenta de que no todos lo entendieron o no todos sintieron el nivel de urgencia o lo que estaba pasando de la misma manera. Entonces creo que el mayor desafío ha sido eso, también la importancia de conocer a tu equipo y la importancia también de que se pueda conocer exactamente cómo cada uno de ellos está recibiendo esa información. Creo que ese es el gran desafío también para el líder hoy en día, de que puedan estar conectados también con la comunicación, de una comunicación efectiva, una comunicación que realmente le llegue a las personas y para eso uno tiene que estar mucho también con su equipo, ir entendiendo mucho de sus formas también. Así que creo que ese ha sido el gran desafío también. Y al revés, ¿no? Recibir la comunicación de cada uno de ellos de una manera en la cual uno lo tome como algo positivo, lo cual esto nos va a llevar a otro nivel y no tal vez desde el enfrentamiento o que me está diciendo algo que no me gusta, o sea, la susceptibilidad también manejarlas de determinadas maneras que nos lleven a elevarnos más que a tener problemas. Sí, ese rasgo de no tomárselo personal, creo que es algo que indiscutiblemente todos debemos poner en práctica. Aunque es complicado porque bien hablábamos, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene su manera de ser y particularmente tenemos cada uno ciertos rasgos que pueden ser de alto valor o debemos aprender a manejar para en pro de esa comunicación que tú misma mencionas. Allí hablando un poco de esos rasgos de la personalidad, ¿qué rasgos piensas tú que han sido clave en tu carrera, en tu formación profesional, para poder liderar con éxito el equipo que manejas actualmente? Yo creo que hay algo que últimamente, hace ya varios años, me he vuelto como fanática, que tiene que ver con todo el tema emocional y creo que también el tema de, más allá de los conocimientos técnicos y todo que uno puede ir adquiriendo en la vida, que puede ir también aprendiendo en tecnología, hay muchas cosas que aprendimos, yo ya tengo mis años, que hoy en día están totalmente obsoletas, entonces uno tiene que seguir aprendiendo desde la base técnica, que no le quiero quitar ningún tipo de valor, porque obviamente que tener ese conocimiento técnico lleva a que uno también pueda planificar y ver los proyectos de una manera end-to-end muy buena. O sea, por supuesto, hay un porcentaje muy importante de estudio y de lo que uno puede llegar a conocer profesionalmente que es importantísimo. Pero hay otra parte, hay otro factor que para mí que para mí es como muy importante también, que tiene que ver con la dosis justa de empatía. ¿A qué me refiero con esto? Que es ser cercano sin perder tampoco el tema de la realidad, de lo que está pasando. Entonces, eh, entender en qué procesos están las personas, entender en qué proceso, no solamente también los clientes, las empresas, porque a veces eh, tenemos que tener empatías también en los determinados cambios que están viviendo las empresas y sobre todo ahora que estamos viviendo todo este tema de la IA, donde hay muchas gerencias que se tienen que transformar, que obligatoriamente casi se tienen que transformar porque el mismo mercado se los está pidiendo. Entonces creo que esa dosis justa de empatía, sin caer en la parte edílica o de sueño, de cosas que se pueden hacer, sino dentro de una realidad, creo que ha sido como un factor bien importante en cuanto a cómo hemos manejado los proyectos y a la vez cómo las personas han manejado los proyectos. Entonces,
yo no creo mucho en la disociación entre lo profesional y lo personal. Creo que hay muchas cosas de las que vivimos el día a día que nos enseñan cosas que nos están pasando y que uno no puede dejarlo afuera de su oficina. Y por eso creo que esas dosis justas de empatía en un equipo, en una empresa, creo que llevan a que el éxito y los resultados sean de los mejores. Y con esto te hago un apartado aparte, o sea, Multiplica Chile es de los que tiene los NPS de mejores resultados a nivel global dentro de lo que es Multiplica. Y eso creo yo que parte en base a eso, a que todos son parte de algo importante, el equipo se siente también parte de todo esto y creo que ese es mi gran compromiso. Más que el líder, yo siempre digo, soy como alguien que orquesta, soy alguien que va, Directora de la orquesta. claro, la directora de la orquesta de gente muy talentosa que tengo y de lo cual lo que llevo es a sacar la mejor versión de ellos. Eso es lo que creo. O sea, creo que hoy en día también hablamos mucho, sí, que el liderazgo, que nos queremos poner muchas veces los líderes de en base a su ego, ponernos en una posición como que de una importancia relevante con respecto al equipo y realmente no lo veo tan así. Yo creo que tengo un excelente equipo y que parte de mi trabajo, como decías tú, soy como la directora de una orquesta de los mejores, por decirlo de alguna manera. Creo que es eso. Qué bonita esa analogía, Gia, porque nos lleva incluso a pensar en qué se produce luego de esa orquesta, la mejor de las melodías. Entonces, vamos a trabajar porque esa melodía suene espectacular. Y mira que tocaste un punto fundamental y es todo lo que a través de Multiplica Chile han logrado. Y me llama mucho la atención esa sinergia entre el lado humano y la tecnología, sobre todo con todo el tema que estamos viviendo de inteligencia artificial. Allí particularmente, ¿qué aspectos tienen en cuenta para que los equipos realmente adopten la inteligencia artificial como un partner, como un brazo, como una ayuda, y no lo vean como wow, no, la inteligencia artificial va a reemplazarme, me va a quitar el puesto, va a hacer cosas que yo estoy haciendo actualmente? ¿Cómo hacen para que realmente se cambie un poco ese chip dentro de la organización? Creemos profundamente en lo que es la capacitación. O sea, sinceramente, cuando no entendemos las cosas, siempre tendemos a tenerle miedo. O sea, a creer que hay algo que nos puede estar afectando en un futuro porque no lo entendemos. Entonces, estamos apostando con un plan muy fuerte que comenzó ya el año pasado a lo que nosotros llamamos los círculos multiplica, que cada uno de las áreas de expertise se une para ir intercambiando conocimiento, utilizando diferentes herramientas que han salido al mercado de inteligencia artificial, y eso hace que a la vez también puedas entender cómo trabajan a nivel global, porque lo que más me gusta de Multiplica es esa parte cultural global que nos lleva a tener también una visión muy amplia de lo que está pasando en otros países. Y eso hace que también la gente le quite un poco ese miedo al estar conversando con otros profesionales en Latinoamérica y que podemos ver que ya le están haciendo uso y que realmente va para ahí el tema. Entonces, creo que el tema de la capacitación es bien importante, pero la capacitación tomada desde la empresa. La empresa promueve ese tipo de cosas. Incluso ahora, en este 2026, tenemos un plan también muy fuerte que va apoyado con inteligencia artificial para todos nuestros consultores y nuestros consultores que están 100% también en cliente, para que ellos no solamente lo sepan utilizar para ellos profesionalmente, sino también que puedan aportar en las empresas o en los proyectos en los que están sobre una nueva visión, una nueva mirada, que pueda darle unas perspectivas diferentes, siempre pensando en ser más eficientes, siempre pensando no en reemplazar, sino en ser eficientes en cuanto a tiempo. Tal vez había una tarea que te llevaba determinados tiempos, hoy en día la puedes sacar en mucho más tiempo con ese apoyo. Pero siempre digo, eh, la parte humana siempre va a estar, siempre Siempre es va a estar. importante la parte humana. Entonces, más que miedo, es cómo utilizamos esto para nuestro favor y cómo lo incorporamos en nuestro día a día. Entonces, eh, siempre vamos a estar los humanos en esto. Así que creo que más que miedo es eso, es un poco de capacitarnos, de ir entendiendo y dándole el espacio que va a tener y que ya todos vemos que va a tener entre nosotros la inteligencia artificial.
Totalmente de acuerdo, Gia. Y bueno, nos queda súper claro que el tema de la incorporación de la inteligencia artificial dentro del equipo de Multiplica es algo que están llevando a cabo actualmente. Y allí me surge otra duda. Sabemos que todas las instancias que nosotros implementamos necesitan medirse. Lastimosamente necesitamos medición para saber qué tan eficiente está siendo, ¿cierto? Porque allí bien dice el dicho, lo que no se mide no se puede mejorar. Allí en términos de eficiencia, ¿qué estrategias utilizan para poder decir, bueno, listo, esto nos está funcionando, la implementación de la inteligencia artificial con nuestro equipo realmente está dando resultados? Y me gustaría saber mucho más allá del KPI en sí, porque pues métricas podemos tener de mil formas, pero desde ese lado humano, ¿cómo realmente garantizan que esa inteligencia artificial se está adoptando de forma óptima? Mira, una de las cosas que a mí me gusta, no solamente de manera interna, sino también lo converso mucho con los clientes, es comencemos con un pequeño proyecto, un MVP, un producto mínimo viable, algo que nos permita medir. Pero medirlo desde el punto de vista concreto, porque como bien tú dices, lo que no se mide, o sea, realmente se necesita, es algo que creo hoy en día el tema de la data es de las cosas más básicas o más importantes que se están trabajando en este año. Nosotros incluso tenemos el Head Global, Eric Aroca, aquí en Chile, de todo el tema de data y de Grow, porque vimos que hay un potencial enorme en esos temas y creemos que también las decisiones está bien basarlas en data, pero sí llevarlas a un producto mínimo viable, algo pequeño en lo cual empecemos a trabajar, a implementar inteligencia artificial en un equipo pequeño, ver cómo están tomando eso y a la vez ellos también convertirse en las personas que puedan ir ayudando a la organización a cada vez ir permeándose en estos temas. Entonces, a veces no es solamente comenzar con un proyecto enorme para que todo el mundo de la noche a la mañana empiece a pensar diferente, sino empezar en algo muy concreto, muy pequeño, que sea medible y en base a eso seguir avanzando. Sí, el tema de la medición le doy importancia. Creo que más allá de las personas, de lo que hablábamos, de la capacitación, de que le puedan perder miedo, a veces hacer este tipo de cambios bruscos o de manera demasiado amplias puede llevar al fracaso. Entonces, tal vez tener claro con qué personas poder empezar estos pequeños proyectos que puedan después empapar a corto plazo. Nadie está hablando de que estos proyectos tengan que ser demasiado extensos. Claro. Exactamente, porque creo que hoy en día la tecnología tampoco nos da esos espacios. No podemos estar en un proyecto de este tipo un año. No, 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 no. Podemos hacerlo en mucho menos tiempo, sacar un número, un KPI que nos permite entender en qué se pudo eficientar y eso obviamente que ir traspasándolo de a poco al resto de la compañía. Nosotros trabajamos mucho en lo que le llamamos como Digital Factory, tratamos de ir trabajando en cosas como muy concretas de innovación para que justamente el impacto luego en las compañías no sea tan brusco, por decir de alguna manera, o que lleve a que tengan que dar otro tipo de explicaciones. Y además, dentro de lo que puede ser la parte económica, que también es un tema, el tema de la eficiencia económica, puede ser mucho más manejable. Así que yo lo oriento como más que nada a empezar sobre todo este tipo de proyectos como más pequeños, medibles y también más comprometidos con las personas que lo están llevando adelante, porque claro, es muy difícil hacer un seguimiento a un proyecto cuando involucra a diferentes personas, diferentes cosas, hay muchas variables que tal vez pueden llevar a que no sea de la manera exitosa que estamos buscando. Mi querida Gia, en este momento encuentro propicio decirte que admiro mucho la forma como lideras tu equipo, admiro mucho la visión que tienes frente a todos los retos que la inteligencia artificial ha traído para todos. Em, y particularmente lo admiro porque no todos los líderes tienen esa apertura a poder incorporar la tecnología sin dejar de lado ese lado humano. Y eso particularmente comparto mucho tu visión en que es importantísimo, porque claro, como lo hemos hablado, hay muchos factores, incluso factores emocionales que como líderes debemos tener en cuenta para que nuestro equipo realmente
funcione y rinda y tenga los objetivos que al final estamos buscando. Allí Sí, me gustaría totalmente. saber, totalmente de acuerdo, allí me gustaría saber, para todos esos líderes que todavía no tienen esa visión o que todavía se sienten un poco reacios a poder incorporar este tema de la tecnología o que no tienen en cuenta ese lado humano dentro de su estrategia como equipo interna. ¿Qué habilidades crees que esos líderes deben desarrollar hoy en día para poder llevar a buen puerto a su equipo? Incorporar la inteligencia artificial y hacerla parte del día a día. Yo creo que hay dos pilares fundamentales. Una tiene que ver con el conocimiento técnico, por supuesto, o sea, entender de qué se trata y cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial, cómo esto puede impactar en sus equipos, en cómo puede ser lo mejor para lo que están haciendo, cómo se puede trabajar, o sea, hay un conocimiento técnico detrás. Y el otro pilar fundamental para mí siempre va a ser el tema emocional, personal, empezando, y luego también del equipo. Creo que el hecho de que uno también emocionalmente trabaje personalmente eh, en lo emocional en cuanto a lo que hablábamos anteriormente, al tema de la comunicación, al tema de cómo lograr esa cercanía, al tema de la empatía, cuestionarnos continuamente. Creo que en mi caso soy una persona que me cuestiono continuamente cómo estoy llevando adelante esta orquesta y si realmente estoy transmitiendo esa pasión que siento por lo que hago. Entonces creo que a veces es más un cuestionamiento interno, creo que parte por uno. Luego viene también ese conocimiento técnico que es necesario y luego en base a eso planificar o tener una buena estrategia para el equipo, o sea, darles esa seguridad también al equipo. Creo que los equipos bajo personas seguras trabajan también bien y la seguridad es algo que uno la tiene que ir trabajando continuamente. Entonces, eh, creo que esa sería como una recomendación, empezar una búsqueda. Una vez un gran mentor que tuve a lo largo de mi carrera me dice, Janina, esto es como un túnel, vos ves la luz en el fondo, pero nunca llegás. Y creo que tiene razón hoy en día. En ese momento me causó gracia, hasta el día de hoy lo cuento y me sigue causando gracia, porque creo que sí, que es así, es como una luz en el túnel que uno va transitando este camino. Y bueno, soy uruguaya, ya hace muchos años acá en Chile también, y hay una frase para los futboleros o futboleras que nos estén escuchando, que es Maestro Tavares, que fue el director técnico de la selección uruguaya, que decía, el camino es la recompensa. Y es una gran verdad. A veces uno tiene que pensar en que más allá del resultado es cómo está haciendo el proceso. El resultado llega, pero ya puede ser bueno, puede ser malo, después vemos si sacamos las conclusiones de qué pasó. Pero cuando uno se Pero concentra en que vamos a disfrutarnos esto. exactamente, en que el proceso sea bueno, en que lo disfrutemos y en que caminemos hacia esa luz que no vamos a llegar, Mejor que no pero lleguemos. que no vamos a llegar. Imagínate, imagínate llegar a la luz al final del túnel, ¿no? Claro, exactamente. No vamos a llegar, pero vamos a hacer lo mejor posible como equipo y creo que ahí es donde todo empieza a funcionar de una manera bien. Así que creo que, si lo puedo llamar consejo, porque también creo que uno va buscando una forma de liderar que más le acomode. O sea, es difícil que la misma chaqueta que me queda a mí le quede a otra persona. Uno tiene que buscar su propia esencia. Uno puede dar tips, yo he escuchado tips de muchos líderes que realmente admiro muchísimo, pero hay, claro, hay muchas cosas que no van dentro de mi esencia, que yo no puedo aplicarlas porque no están dentro de mi personalidad. Entonces creo que también conocerse uno y armar de todas estas experiencias de muy buenos líderes que hoy en día el mundo está teniendo, armar su propio estilo o su propio sello, creo que es lo que marca la diferencia. Totalmente de acuerdo, mi querida Gia. Y durante todos estos minutos hemos hablado mucho del equipo, de la importancia del equipo, de cómo puedo hacer para que esta orquesta funcione. Pero ahora me gustaría saber cómo hace la líder de la orquesta
para estar bien en su día a día, para liderar con tanta eficiencia. Sabemos, bueno, sé lo que no saben, eres mamá, cumples un rol muy importante dentro de tu casa, eres una excelente profesional y pues me imagino que también hay momentos en los que la líder de la orquesta necesita entrar en su ser para poder dar lo mejor de sí. ¿Cómo haces? Sí, totalmente, sí, soy mamá de dos adolescentes maravillosos, que debo confesar que me hacen la vida muy fácil en ese aspecto. Y adolescentes, Adolescentes me hacen la complicada. vida muy fácil. También es una edad en la cual van creciendo y van teniendo sus propios espacios también. Eh, yo creo que ha sido un antes y un después en mi vida el tema de la terapia, el autoconocimiento. Creo que eso ha marcado también, no solamente personal, sino que profesionalmente ha marcado un antes y un después en mi vida. Creo profundamente en la terapia, creo profundamente en esos espacios también en los cuales uno puede hacer una revisión interna, en lo cual uno puede entender en qué aspectos puede mejorar, cómo puede mejorar, en base a la conciencia también y al ser muy honesto también con uno mismo. A veces esos espacios son bien necesarios porque el día a día, las horas, como decías tú, el ser mamá, el trabajo, todo, te quita mucho de ese tiempo, pero dedicarte ese tiempo para uno, para realmente entender qué es lo que está pasando, creo que ha sido el pilar fundamental, no solamente de mi vida profesional, sino también personal. Y creo que son espacios que siempre trato de recomendar a todos, porque a veces las personas piensan que ir a terapia es cuando estás mal, Claro, eh, y no, yo creo que es como una revisión a veces seguida o sobre todo cuando uno tiene muchas responsabilidades y tiene que mantener también esa forma de liderar y tiene que mantener esa orquesta. A veces creo que es muy importante llevar adelante estos procesos en lo personal, con terapia. Existen también coaching, hay determinados trabajos también que muchos líderes entiendo que también lo toman, pero a mí en lo personal el tema de la terapia ha sido fundamental. Y eso también complementado, creo yo, con mucha literatura que va muy de la mano también de todo eso. O sea, no solamente quedarse con esos espacios, sino también eso complementarlo con la lectura, con diferentes ramas dentro de lo que es la emocionalidad y de cada uno ir sacando lo mejor y una conclusión que lleva a que uno pueda también tener una visión que lo haga sentir cómodo. Yo creo que este tipo de trabajo o este tipo de liderazgo tiene que ver mucho con eso, con esa seguridad que te da no solamente el conocimiento, sino también de sentirte auténtico en lo que uno está haciendo. Y creo que eso es muy importante. Es muy importante para mí como persona. Entonces creo que he trabajado mucho también y estoy trabajando, porque esto es lo mismo que lo que te decía del túnel. Uno no termina de conocerse, uno no termina de tener desafíos en la vida. Así que bueno, esa búsqueda de esa luz también va un poco acompañado a esto. pero no llegues a la luz, Gia, no llegues a la No, luz. no, todavía no. Ay, no, me encantó ese tema del túnel, realmente sí. Y lo que mencionas es muy importante. En algún momento leía la importancia de trabajar el ser, así como trabajamos cualquier otra área de nuestra vida. Muchas veces nos enfocamos en ser los mejores profesionales, en dar lo mejor en nuestro equipo, pero nos olvidamos esa partecita que también es supremamente importante. Pero ¿qué Eh, es el ser? Ahí es donde parte, por ejemplo, la gran pregunta, porque uno dice, trabajo mucho en ser el mejor profesional, en ser la mejor mamá, porque uno se va quitando sombreros y va haciendo diferentes roles en la vida. Y ahí es donde está, para mí fue como la gran pregunta es, bueno, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser para mí? ¿Dónde está el ser en lo personal, no? Creo que, ojo, creo que es una respuesta muy personal. Entonces, creo que desde ahí es donde parte todo. Y es una respuesta que no necesariamente uno tiene
eh, es una pregunta, perdón, que no necesariamente siempre tiene la respuesta. Claro. Pero creo que uno va trabajando en esa respuesta y a medida que crece y tiene nuevas experiencias, yo aprendo mucho de mis hijos, aprendo mucho del equipo, tengo gente brillante trabajando en Multiplica, no solamente en Chile, sino a nivel global. Siento que todos aportan desde su expertise y creo que también eso lleva a que uno también quiera estar siempre a disposición y estar a la altura también, ¿no? De ese equipo. Totalmente de acuerdo, mi querida Gia, y muy valioso todo este punto de vista que nos mencionas, que como bien mencionas, es muy personal, pero vale la pena compartirlo. Mi querida Sí, Gia, se nos ha ido el tiempo súper rápido. Bien dicen que las conversaciones más espectaculares duran muy poco, pero no quiero cerrar este capítulo sin darte la oportunidad de que nos compartas un último consejo para todos esos líderes que hoy están sintiendo algún tipo de presión por subirse a este tema de la tecnología, por también tener que mediar con el tema humano de su equipo. ¿Qué les dirías tú para que lo hagan realmente sin perder su esencia, sin perder lo que son, mm, sin perder lo que hemos hablado tanto de la importancia del ser para poder ser mejores profesionales? yo creo que tener paciencia, pero tener paciencia también con uno mismo y con los procesos que uno lleva. Yo creo que estar convencidos del trabajo que se está haciendo, ojo, la paciencia no significa quedarse quieto, Aguantar, exacto. claro, no avanzar. O sea, estamos hablando de avanzar pacientemente. Creo que tenerse paciencia y tener paciencia y tenerse paciencia, creo que es fundamental. A veces también en los liderazgos caemos mucho en la impaciencia porque queremos determinados resultados, queremos que las cosas funcionen ya. Hay cosas, y sobre todo estos procesos, que no son para ahora, que las podemos poner metas realistas y trabajar en pro de eso, creo que es fundamental. Y entregar seguridad también al equipo, entregar seguridad del camino que se está llevando adelante, de ese proceso. Creo que también lleva a que los equipos puedan trabajar más enfocados, más tranquilos. Eh, yo creo que no conozco un equipo que trabaje nervioso y que logre buenos resultados. O sea, sinceramente, siempre pasa algo. Alguien en el equipo en algún momento se enferma, necesita pasar algo. Entonces, creo que cuando los equipos trabajan tranquilos, que no significa la pereza y no hacerlo, que también a veces tenemos que sacar esos mitos que a veces nos pasan en el mundo empresarial, que creemos que la tranquilidad es sinónimo de no estar haciendo nada o de no entregar lo mejor. Entonces creo que también, y a veces uno también lo trae en el inconsciente. Entonces, también entender que parte de ese trabajo tranquilo para el equipo, pero consciente y avanzando en un proyecto que sabemos que va a llevar un tiempo, pero que estamos todos comprometidos a lograr, creo que las cosas son mejores para todos. O sea, y creo que al final los resultados llegan los resultados. Así que eso, yo creo que más que consejo es como una visión como personal, tal vez para alguien que está escuchando y tal vez no conectan nada con lo que estoy hablando. O sea, y está bien también, está bien y no significa para nada que dentro de la cultura, tal vez de la empresa donde está, funcione perfecto. No creo que esto sea una pócima mágica que le va a funcionar a todo el mundo. Creo que también el tema dependiendo de las culturas de las empresas, eh, este tipo de cosas pueden funcionar o no, pero sí creo de que estos últimos años el tema de las personas ha sido un tema también. Y estamos frente a una nueva generación también trabajando en las empresas. Y estas nuevas generaciones nos exigen otras cosas que hace 10 20 años atrás no nos exigían. Entonces, creo que también, sobre todo los liderazgos que ya somos mayores, porque hoy en día también tenemos líderes muy jóvenes, pero casi siempre hay ciertas cosas que te lo dan los años, entonces los liderazgos La tendemos a tener, experiencia.
tendemos a atender determinada edad los liderazgos. Creo que a veces venimos de una escuela que hoy en día ya no existe. Entonces, creo que tenemos que tener un poco más amplia la mente con respecto a esos temas también. A quienes estamos liderando hoy en día tienen otras necesidades, tienen otra forma de ver el mundo, eh, tienen otras prioridades también. Otra Entonces, forma de vivir, incluso tienen otra dinámica. totalmente. Entonces creo que también más que la crítica hacia esa nueva generación que no aportan nada, creo yo, es, bueno, cómo nos adaptamos y hacemos que esto funcione para todos. Claro. Creo que es ahí el principal tema también. Creo que es de donde parte también todo, ¿no? Cómo hacemos que todo esto funcione para todos. Sí. Claro, y hace parte también de evolucionar. El ser humano está en constante evolución y hay Tiene que que ir. estar, tiene que estar en constante evolución, totalmente. Y creo que cuanto más uno es reacio a esa evolución, cuanto menos quiere, es cuanto más dolorosa es. Pero cuando uno deja fluir también un poco, entendiendo también las otras perspectivas, creo que se pueden lograr cosas muy, muy interesantes. La verdad es que creo que parte un poco desde eso, por lo que he visto y por lo que me ha pasado o he escuchado también un poco dentro con otros colegas, conversar, entender qué es lo que está pasando. Y creo que a veces centrarse en la crítica no lleva nada, no lleva nada al equipo, no nos lleva nada a nosotros como líderes, no lleva nada a la compañía. Más que la crítica, creo que es como uno con la responsabilidad que tiene, con los años que tiene también, es, bueno, tomar la responsabilidad de que esto le tenemos que dar una vuelta para que funcione para todos. Yo creo que ese es el gran compromiso. Muy valioso, mi querida Gia, todo este pensamiento que nos compartes. Y bueno, lastimosamente nuestro episodio ha llegado al final. Gia, ha sido un enorme placer y un enorme privilegio tenerte hoy con nosotros, haber compartido este espacio. Muchísimas gracias por compartirnos tu visión, tu experiencia, reiterarte que admiro mucho tu liderazgo. Y bueno, para los que no te conocen, ¿cómo pueden encontrarte en LinkedIn? Bueno, me pueden encontrar como Gianina García de los Santos. La verdad es que eh, me encantaría, mándeme invitación porque me encanta, soy una persona Vamos a muy, conectar. sí, soy muy activa porque creo que es muy importante tener esa conexión humana, así que siempre estoy tratando de subir materiales que puedan llegar a ser de interés también. Eh, Creo que es parte un poco de lo que uno también espera en una red profesional, mezclar ese poquito de lo humano con lo tecnológico, que es también mi gran pasión. Así que eso, también para mí, de nuevo, ha sido un gran placer. Muchas gracias por esta instancia. Espero que para los oyentes, para los que nos están viendo, para todos también, haya sido una conversación o hayan sido testigos de una conversación que les haya dejado algo. Creo que, creo que eso para mí sería muy, muy bueno. Así que eso, gracias, agradecer el espacio. Creo que siempre es importante esos espacios. Estoy segura que será de gran valor para muchas personas. Y bueno, para todas esas personas que nos escuchan y nos están viendo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún episodio de Conexión B2B. No olviden también compartir este episodio. Muy seguramente resuena con alguna persona que conocemos. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Janina. Conexión B2B